Bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero del municipio de Morón. Esta escuela depende de la dirección del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrara. Hoy les vamos a presentar este nuevo foro de pedagogías teatrales, que son instancias previas al congreso que realizaremos desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de octubre de este mismo año. El tema que nos convoca hoy es Territorios de Experimentación Teatral, Pedagogías de Investigación. En ella participan los docentes Fernanda Docampo y Ariel Dibone, a cargo del Laboratorio Municipal de Investigación y Producción Teatral, del que participan egresados de esta misma escuela, la Escuela Pedro Escudero. Natalia Arteman, a cargo del Laboratorio del Teatro de la Escuela Provincial del Teatro de Morón, y Bernardo Capa, actor, dramaturgo y director. La coordinación estará a cargo de Jorge Dubati. Esperemos que disfruten del evento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Anaí Horacio, Fernanda Docampo, Ariel Dibone, Bernardo Capa, Natalia Arteman, muchísimas gracias por participar en este segundo foro de pedagogías teatrales. Realmente es una gran alegría generar este espacio de discusión. Me gustaría decir que este segundo foro va a estar vinculado al tema de la experimentación, la investigación. El título que le pusimos a la mesa es Territorios de Experimentación Teatral, Pedagogías de Investigación. Y entonces me encantaría que muy brevemente ustedes digan desde dónde van a hablar, digamos, dónde radican su experiencia, y si todas y todos pueden contestar una primera ronda de preguntas y una segunda ronda con la misma pregunta, y después abrimos a la discusión, ¿no? La primera pregunta sería la siguiente. Si hay una pedagogía experimental, es decir, una pedagogía que se salga del perímetro de lo más conocido, de lo estatuido, digamos, ¿cómo pensamos esa pedagogía experimental y cómo piensa y practica cada una y cada uno de ustedes esa pedagogía fuera de perímetro? Les pido, por favor, si pueden redondear más o menos unos 5 minutos cada una y cada uno. Vamos a seguir el orden alfabético de los nombres y por favor que en el comienzo recuerden en qué grupo trabajan, en qué espacio, si hay un taller, si hay una sala, si hay un teatro donde ustedes trabajen. Bueno, empezaría Anaí con la A. Bien, gracias. Sí, bueno, en este caso yo soy asistente de producción del laboratorio de la Escuela de Teatro de Morón. Y bueno, más lo que está relacionado a la pedagogía, lo tiene más direccionado, bueno, en este caso Natalia Arteman. Así que si nos puede decir un poco ella, mejor, ¿no? Que es la profesora y la directora de este espacio. De acuerdo, entonces esperamos al turno de Natalia. ¿Te parece, Natalia? Buenísimo. Y le damos la palabra entonces, según el orden alfabético, a Ariel Dibón. Hola, bueno, qué bueno compartir este rato ahí acá con todos, con todes. Fernanda y yo llevamos adelante el Laboratorio de Investigación y Producción del municipio de Morón. Trabajamos con los egresados de la escuela municipal, que es la Pedro Escudero. Es una situación particular porque ya egresaron, los recibimos como actores, no nos disponemos a compartir y confrontar como artistas, en realidad. Hay proceso pedagógico porque entendemos que al encarar todo proyecto, toda obra, hay un desafío y un proceso de aprendizaje. Pero eso, nos confrontamos como actores y no sé, trato de pensar qué es lo estatuido en la formación y me parece que hay tantas puertas de entrada como puertas de entrada para los creadores. Cada creador despliega puertas en cada proyecto. Creemos que esas puertas pueden traducirse, pueden compartirse, pueden transmitirse y entonces ser pedagogía también.
Participamos también de la formación de actores en instituciones más grandotas, universitarias, y hoy por hoy el abordaje en esos marcos es integral, es amplio. Por ahí no siempre es profundo, pero es amplio. Entonces pensando, bueno, igual podemos recortarlo estatuido a la línea que más se ha mantenido acá, stanislavskiana a rajatabla, y la idea de formar a un actor para que pueda enfrentarse a un texto, a una obra que ya existe, con eficacia, ¿no? Pueda tomar ese texto y traducirlo en escena y expresarlo y tal. Pensándolo así, lo que hacemos es lo opuesto, prácticamente. Digo porque llegamos al texto solo al final del recorrido. A ver, eso, la escuela en Morón, la escuela Pedro Escudero, existe desde hace más de 15 años. Es una carrera completa, con corporal, actuación, materias teóricas, vocal. No corresponde, no creo encaje en lo estatuido como una propuesta conservadora teatral, porque justamente todo el equipo docente trabaja en una comunicación extrema, bueno, sí extrema, pero profunda. Están ahí muy atentos a cruzar creativamente, a enfrentar los problemas, las cuestiones, y nosotros, Fernanda y yo, que trabajamos con los egresados, también participamos de ese grupo de reflexión. Entonces intentamos tener una visión general sobre esa comunidad teatral, ¿no? Y desde hace 6 años, por propuesta del municipio, de la Dirección de Cultura en ese momento, es que existe el laboratorio, para invitar a todos los actores que han salido de ahí. Entonces, lo que les decía, esta situación es particular porque llega gente que acaba de egresar de este recorrido, que es muy completo, pero a veces han iniciado su formación ahí, y otros egresaron hace 15 años y sumaron un montón de experiencias. Eso nos da una riqueza linda para empezar a trabajar. Y cuando decía que encaramos al revés que esta formación que lo prepara al actor para enfrentarse a un texto, es porque partimos de lo concreto. Empezamos trabajando con la particularidad de abordar espacios no convencionales. Entonces trabajamos en el museo, que tiene 3 habitaciones contiguas pequeñitas, en la calle, en las excavaciones de la Mansión Seré, en el galpón de la antigua imprenta, que es donde funciona la escuela. Es un galpón del ferrocarril inglés, grandote, viejo, hermoso. Y cuando digo que partimos de lo concreto, es eso, bueno, ¿qué espacio vamos a abordar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es el equipo? ¿Qué tiempo de trabajo tenemos? Y con esos elementos concretos nos zambullimos en la aventura. Lo que hacemos es iniciar con un entrenamiento físico, que basamos en técnicas de artes tradicionales de la India. Tenemos el espacio para que cada uno comente cuáles son sus focos de interés, sus disparadores, que son no teatrales generalmente, traen textos, traen cuadros, traen artículos periodísticos, reflexiones de la actualidad, realidad. ¿Sí? Se mueven como cazadores de la realidad de la calle, el Sarmiento, el tren nos da infinita materia, ¿no? Estamos ahí con una antena viendo qué situación se recorta un poco y es teatralizable y la capturamos. Pero lo que decíamos, le entramos al trabajo desde el entrenamiento preexpresivo, en el diálogo con los compañeros, con ese espacio. Y lo que conseguimos es que el cuerpo sea un campo de batalla, un terreno para los conflictos. Este entrenamiento los hace enfrentarse a la dificultad de incorporar un esquema corporal nuevo, y ahí nos metemos en un lío en el que a la vez damos herramientas que nos permiten establecer un lenguaje de trabajo que nos habilita todo el resto, herramientas que ayudan a reforzar la presencia escénica, y van estableciéndose las manchas teatrales en el espacio que ya son técnicamente interesantes y vibrantes, y sobre eso avanzamos con los temas. Hay una suerte de mesa de discusión y de reflexión donde aportan temas y cuestiones, y la semana que sigue otro trae otro tema y otro elemento, y se va armando como un caldo de cultivo, pero lo espacial ya existe antes que se defina ningún tema. Entonces, ya avanzado el proceso, Fernanda y yo intentamos establecer un marco donde eso pueda cohabitar, equilibrarse y empezar a organizarse o compartirlo. Pero recién ahí establecemos el marco en el que ese universo se puede desarrollar, y
y por lo tanto la y las dramaturgias. Es eso, lo que hacemos es brindar herramientas para enfrentar juntos el perdernos un poco en la niebla, con la esperanza de que algo se nos revele a todos por igual. Y al final llega el texto. Sí. Buenísimo, buenísimo, Ariel Divone. Le daría la palabra, siguiendo esta primera ronda, ¿no? A Bernardo Capa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta invitación. Es un tema que me apasiona, que me convoca y que me da, que me genera muchísimo interés. A mí me cuesta mucho separar lo que es una formación formal con la propia creación, ¿no? La propia, entonces, me parece que lo que sería, yo trato de sacar la palabra formación. Yo doy clase en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, tengo una cátedra de actuación y una cátedra de dirección. Ahí me enfrento a una paradoja, que es, por un lado, que la universidad tiene unos contenidos mínimos, tiene una forma, un formato en el cual hay que cumplir ciertas premisas. Paradójicamente es un lugar donde yo encuentro mucha libertad, o sea, yo no cumplo con esos contenidos mínimos, o sea, no los hago, y entonces eso me genera, por un lado, estudiantes que vienen con una voluntad muy grande, con la expectativa de estar en la universidad, y por otro lado, con la posibilidad entonces de generar un espacio de experimentación. Esto yo lo converso y lo planteo generalmente en las primeras clases, planteo la situación de que acá no vamos a trabajar sobre intentar descubrir lenguaje. Sí, por supuesto, me constituyo frente a un lugar desde donde construir lenguaje. No creo, a ver, eso siempre está en discusión. Había algo que decía Ure, que eso yo lo tomé, que es que un docente tiene que dar cuenta de su recorrido. O sea, yo voy a trabajar sobre lo formal. O sea, no voy a trabajar sobre la esencia, no voy a trabajar voy a trabajar sobre la emocionalidad y cómo esa emocionalidad produce forma y cómo en la forma descubro emocionalidad. No voy a trabajar sobre descubrir una emocionalidad o una emoción, sino que ir a la forma, o sea, ir a la situación y en la situación descubrir las posibilidades de desplegar esa situación. En ese sentido, la universidad me da absoluta libertad de cátedra. Ahora, a mí yo siempre discuto en la universidad la convención primero, segundo, tercero y cuarto año que sigue estando en la universidad. Para mí no debería estar. Para mí debería ser un flujo. Digo, una especie de, como si uno dijera en un deporte, tomemos el fútbol como ejemplo, funcionan las divisiones inferiores. Bueno, una persona de 14 por ahí está para jugar en primera y una persona de primera está para jugar en la quinta. No siempre es igual. Los ritmos no son los mismos y los ritmos se respetan. Ahora, ahí parte de la valoración. Yo no evalúo, no pongo nota, o pongo una nota muy general y no es ese lo que convoca la clase, no es eso lo que rige las reglas de la clase. Las reglas de la clase están constituidas por el deseo de descubrir lenguaje. Y sobre estas premisas, digo, la forma. Ojo, mucha gente viene, por ejemplo, de timbre 4. Y bueno, tiene otra formación, que está buenísima, ¿eh? Yo lo digo porque yo siempre les digo, son cosas que hablo mucho en terapia. Lo aclaro porque digo, yo sé por qué elijo este lenguaje, pero es muy personal mi elección en relación a mi elección del lenguaje. No digo que eso sea una verdad ni un saber que debe ser así, para nada. Yo lo elijo por mis características, por mi historia personal y mi historia en relación a lo aprendido. Mis dos maestros son Cartoon y Bartiz.
sobre ellos constituyo una mezcla y sobre eso trabajo. Me interesa, como decía, lo formal, me interesa el descubrimiento de la forma, y me interesa mucho también el relato. Me interesa mucho la constitución del relato, la construcción del relato. Ahí empiezan a haber asociaciones que a mí me interesan, despliegues que a mí me interesan. Por ejemplo, en dirección, el tema del espacio. Y es muy interesante, porque uno piensa el espacio escénico como si uno dijera el Teatro San Martín. O sea, piensa los espacios como modelos de representación del razonamiento europeo. En general, la idea del teatro a la italiana es una idea de porque Europa puede poner el pensamiento en escena. Nosotros no, en general, la espacialidad, sobre todo en Buenos Aires, es lateral, está escondida, los espacios están escondidos, eso en todos lados. Quiero decir, yo ahora me asomo acá a la ventana y acá abajo empezó a construirse unos edificios, pararon porque hay unos hermanos que están en juicio. Y eso constituye un espacio salvaje. Salvaje literal, hay plantas, hay árboles que crecen, nadie los cuida, ratas. Uno puede imaginar que pronto vengan los carpinchos, y digo, uno puede imaginar sobre ese espacio un imaginario que de hecho se da, después la realidad lo confirma. Entonces la espacialidad está dada por ese lugar. En los lugares pequeños, en Buenos Aires o en Argentina, se planean grandes cosas. Argentina es un lugar que planea grandes cosas y simbólicamente en relación al mundo es un lugar pequeño. Entonces ese tipo de cosas a mí me interesan mucho y las planteo. En dirección, por ejemplo, este año, por Zoom, hablábamos del Aleph, que me parece ese texto de Borges como un texto fundante en cuanto al imaginario de un espacio. Una casa en Constitución, donde en un sótano, y que uno para ver la representación del universo tiene que ponerse de manera lateral. Extraordinario, digo, como definición de un espacio donde uno puede imaginar teatralmente. Por algo, Bartiz hace la pesca, ¿no? Que es en el Sportivo, hace un pozo, ahí abajo hay agua, por ahí pasaba el río. Digo, ¿cómo esa espacialidad genera teatro? ¿Cómo esa espacialidad genera teatro? Otra cosa que a mí me parece es que en Argentina todo el mundo sabe actuar. Esto me parece, todo el mundo sabe actuar. Si no es muy difícil poder vivir en Argentina. O sea, uno va al kiosco y en el kiosco decís, quiero mapas para mi hija para la escuela. Y la kiosquera ya no atiende por la puerta, atiende por un timbre lateral, te mira a ver si de verdad querés un mapa o que le querés robar. Digo, siempre la situación está contaminada de otra situación, una multiplicidad de situaciones. Uno diría, esto pasa en todo el mundo, pero en Argentina hay una particularidad con eso. Entonces, por eso, la formación tradicional en general competía con algo que ya se traía, que le era propio a quien venía a estudiar. Entonces yo parto de eso. Sí, perdón, ¿querés que pase? No, está un poquito, pero está todo bien, está todo bien. No te quiero interrumpir, si querés redondear o dejar ahí, decime vos. No, está bien, después sigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quiero darle la palabra, según el estricto orden alfabético de los nombres, no de los apellidos, a Fernanda Docampo. Bien. Sí, sí, también esta cuestión de lo estatuido me interpelaba, ¿no? A la hora bueno, si pensamos lo estatuido como algo que representa una cierta afirmación o verdad, creo que estamos corridos de ahí a la hora de iniciar los procesos. En general no partimos de una certeza, sino de una hipótesis o incluso a veces de las motivaciones que van apareciendo o de las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Sobre todo, eso es muchas veces motivo de llevar a la escena los cuerpos atravesados por eso que estamos viviendo, y más en tiempos como, bueno, siempre, todos los tiempos son difíciles. Entonces, creo que si me refiero a la pedagogía, vos hablas de pedagogía experimental, y a mí me aparecía también la cuestión de la experiencia, ¿no? Como experiencial, en el sentido de algo que
que se vive y al mismo tiempo empezar a identificar y reconocer esos procesos que vamos atravesando como para ir generando autonomía en el trabajo, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante dentro de lo que es la pedagogía. Muy rápidamente dar las herramientas para que el actor, la actriz pueda conocerse en escena y empoderarse. Pero para eso es importante también generar un vínculo en el que nos elijamos de alguna manera. Yo estoy pensando eso últimamente, que hace falta elegirse, tanto, o sea, si lo ponemos en docente, alumno o director, actor, hay algo que en lo establecido, digamos, el director tendría como una posición jerárquica superior. Lamentablemente esto está como bastante establecido en ese sentido, cuando en realidad para mí es una cuestión de roles, de jugar diferentes roles, pero que no por eso habría como esta cuestión jerárquica. Entonces, cuando entramos ahí, nos quedamos un poco limitados. En cambio, si pensamos en una construcción en la que nos tenemos que elegir para confiar, para construir juntos, para no tener que pasar por los lugares de pedir permiso, pero a la vez saber que nos vamos a respetar, digamos, que estamos ahí, abocados a eso, enfocándonos en que necesitamos crear lenguaje, necesitamos vibrar, es como algo que realmente es compartido. Yo lo vivo así. O intento como ir por ahí. Y mi trabajo es como de mucha observación y escucha, como me parece que siempre estoy dudando, ¿no? Como porque yo veo algo y trato igual primero de ver qué hay, y después como veo si eso que veo sirve para alimentar la situación, o si me estoy yendo sola también, y en realidad lo que está pasando es otra cosa, y entonces hay que ir por ahí, bajar los prejuicios, correr todo eso, y seguir escuchando, seguir observando. También hay algo, se me ocurre un ejemplo en cuanto a el trabajo más técnico, que siento que también es algo que va creciendo en la experiencia, ¿no? Porque también esto de la experiencia que digo es mutua, o sea, yo sigo formando, o sea, sigo tratando de aprender al mismo tiempo que estoy tratando de transmitir algo, y eso me pone en este lugar también siempre de estar ahí, de no fosilizarme en un lugar, y que muchas veces es de poder, sino como de estar tratando de estar ahí, muy en presente. Entonces, el ejemplo que me venía es, muchas veces técnicamente pasa que las personas cuando estamos atravesando la escena, hay algo de las manos que se puede poner tenso, como cierta tonicidad que se envía ahí, que no termina de bajar o que no termina de poder circular y queda ahí como medio trabada. Y fue muy revelador para mí ver que en India, por ejemplo, siempre la idea era, bueno, hay que relajar las manos, ¿no? En el yumna, que bueno, hay algo en la India cuando la proyección en realidad parte de los pies, pero que se expresa a través de las manos, me hacía pensar esto de, bueno, esas manos están necesitando expresar algo, a lo mejor en lugar de decir, bueno, aflojá, tiene que ver con, dale, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Y creo que me gusta pensar mi lugar como ese lugar de acompañar eso, ¿no? De que, bueno, la experiencia nos lleve a poder tener una mirada que haga que esas personas puedan potenciarse, y más que amoldarse a lo que yo necesito para construir lo mío, digamos. Y en ese vínculo me parece que crecemos. Demanda mucha creatividad de todas las partes y confianza. Buenísimo, Fernanda, muchas gracias, muchísimas gracias. Y le damos la palabra a Natalia Arteman, que como Anaí Horacio de alguna manera se dividió el trabajo con Natalia, le estaría ahora cediendo sus 5 minutos. Así que tenemos un tiempo un poquito más largo para Natalia. Bueno, espero no expandirme mucho si no es necesario. Hola a todos, gracias por este encuentro súper necesario. Bueno, como bien
delimitó Anaí, yo dirijo el laboratorio de montaje, de investigación y montaje de la Escuela de Teatro de Morón, escuela provincial, ¿no? Dentro del manto de la provincia de Buenos Aires, es un terciario que tiene 2 carreras, tanto el profesorado de teatro como la tecnicatura en actuación, y una tercera oferta académica que es el laboratorio. Me gustaría contar que el laboratorio ya existe hace bastante tiempo, que el docente que dirigía este laboratorio se jubiló, y estas horas salieron a concurso público, que sucede en el 2019, a mediados, casi final del 2019, es ahí como yo me presento a ese concurso y obtengo las horas. Digo, porque el laboratorio acá sí entra dentro de un marco académico fuerte, ¿no? Dentro de esta, lo formativo, como decían mis colegas, el laboratorio está dentro de este margen, de este marco. Yo soy egresada de la Escuela de Teatro de Morón, por lo tanto, si me pongo a contar hace cuántos años estoy ahí, bastantes, y soy profesora tanto de la tecnicatura, en el tercer y último año de actuación, y del profesorado, en tercer año también, y bueno, doy otras materias teóricas, así que soy un poco como que me compré la escuela, pero estoy ahí. Yo presenté para el concurso un proyecto siguiendo un poco la tradición que venía del laboratorio, que es organizar los proyectos por poética. Es decir, se elige una poética teatral, se problematiza esa poética teatral, y en mi caso elegí Antonín Artaud, porque sabía, al yo tener el recorrido dentro de la institución, sabía que nunca se había hecho esa poética. Entonces dije, bueno, Antonín Artaud. Agarré, leí el primer capítulo del Teatro Indudable, releí, ¿no? Y era El Teatro y la Peste, esto es 2019, presento el proyecto, se abre la convocatoria, en ese momento ingresan 37 actores, estos 37 actores provenían sobre todo de la institución en sí misma, pero también tenemos externos, egresados de la Escuela Municipal de Arte y Comunicación de Caseros, egresados de la Escudero y egresados de Leti, ¿no? Entonces hay como una muy linda apertura de la institución a un intercambio de artistas de diferentes instituciones que nos identifican en el territorio del oeste. Bueno, pandemia sucede, entonces ahí hay que adaptarse, y también quería aclarar que todavía no hemos regresado a la presencialidad, y se estima que este año el laboratorio, por una cuestión institucional, somos una escuela muy grande, con muchísima matrícula, no estaría disponible, ya que tampoco contamos con edificio propio, que esa problemática también está buena hablarla, ¿no? Lo edilicio dentro de las instituciones superiores de la provincia de Buenos Aires. El laboratorio dentro de esta institución oficial que alberga estas 2 carreras, y mencionando que la mayoría de los estudiantes provienen de estas carreras, tiene un primer problema pedagógico, que es justamente hacer un viraje de mirada y dejar de ver a los integrantes del laboratorio como estudiantes. Eso es el principal cambio de paradigma, porque los estudiantes dejan de ser estudiantes para empoderarse como artistas investigadores. Este giro le otorga la responsabilidad al integrante de hacerse una pregunta básica para mí en toda investigación, que es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se soluciona esto? Porque en la investigación hay un abandono total de la zona de confort, que es esperar la corrección o la respuesta correcta, ¿no? Quien aborda ese rol de investigadores, tiene que abandonar la expectativa de llegar a una respuesta oficial. Yo, como coordinadora, creo que ahí el viraje pedagógico es plantear la problemática, plantear la pregunta, quizás la pregunta más precisa, o hacer síntesis de la pregunta. Ese es mi rol,
pero el rol de, en este caso casi 30, están en este momento, es traer estrategias para resolver la problemática. Y esto es lo que venimos haciendo desde el 2019. Durante el 2019 hicimos como muchísimas pruebas que tienen que ver con esto, que mucho me sentía muy identificada con lo que decían los colegas, ¿no? De probar, de experimentar, lo experiencial, la experiencia. Y lo que recabamos fue un montón de data, un montón de experiencias, que las resumimos dentro de un documental. Ese documental, bueno, está disponible en YouTube, y hoy en día estamos tratando de trasladar eso obtenido, esa experiencia obtenida a través sobre todo de la corporalidad en lo cotidiano, dentro de la poética que plantea Antonin Artaud, llevarla a un espectáculo que sintetice de alguna manera cómo un laboratorio situado en un espacio virtual perteneciente a una institución oficial traduce a el teatro y su doble. Entonces, la estrategia que encontramos para hacer el montaje, ya que el texto, como bien decía el compañero, va a ser algo final, va a ser un resultado final, es espectacularizar, escenificar cada capítulo del teatro y su doble. Para eso se conformaron varios equipos. Dentro de esta gran grupalidad hay mini elencos que toman el texto, las palabras de Artaud, y tratan de traducirlas en, bueno, esto cómo se representa en escena. Y la verdad que es súper diverso e interesante ver los resultados, todo con para mí un gran olorcito hermoso a conurbano, ¿no? Como una cosita ahí que termina siendo un poco medio atarlo con alambre, ¿no? Atarlo con alambre en la virtualidad, que es donde encuentro mucho la identidad, ¿no? La identidad estética, sobre todo. ¿Cómo resolver esto, no? A problema técnico, la solución poética, que tanto escuchaba a Cartoon en su momento, como me parece que en el conurbano hay mucho de eso, que eso identifica el resultado. Así que, bueno, hasta ahí puede llegar como en medio de la pedagogía y la estética, por dónde andamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos la primera ronda y me gustaría proponerles la segunda, si les parece, a Anaí, a Ariel, a Bernardo, a Fernanda y a Natalia, también siguiendo, si les parece, este orden. Y tiene que ver con uno de los temas que apareció, es el tema de qué iría primero, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me han consultado espectadores, no sé, tengo una nieta que quiere empezar a estudiar teatro, ¿qué me recomendás? ¿Que empiece con Serrano, que empiece con Bartiz? ¿No? Siempre hay la idea del comienzo, de la base, ¿no? O esto que decía Bernardo antes, de primer año, segundo año, el armado de los programas, y sobre todo creo que este tema se verticalizó enormemente con lo de la pandemia, ¿no? Porque ahora la idea es no solo enseñar a actuar en territorio, en convivio, digamos, sino también ante cámara de Zoom, ante cámara de televisión, digamos, para cámara de cine, en liminalidad. Entonces, la segunda pregunta, y les pido hacer la ronda otra vez, yo entiendo que ahora Natalia le va a ceder el tiempo a Anaí, ¿es así? Esa es la propuesta, buenísimo, así que Anaí vas a tener un poquito más de tiempo. La segunda pregunta sería, si pensamos que hay esta formación básica, llamémosla clásica, tradicional o, no sé, hegemónica, como la quieran llamar, y luego las alternativas, entendiéndolas por las experimentales, ¿cómo articularlas? Primero las clásicas, luego las experimentales, primero las experimentales, luego las clásicas, o por ejemplo en sincronicidad, en simultaneidad, lo clásico, por ponerle un nombre, y lo experimental. Bueno, largamos la segunda ronda entonces con Anaí. Bueno,
Primero me gustaría compartir una reflexión colectiva que hicimos con los integrantes del laboratorio de la Escuela de Teatro Morón. Y bueno, convertir la acción escénica en magia es un desafío que plantean Antonino y Artaud. Cómo encima desde la cotidianeidad de nuestros hogares encontrar la teatralidad. Bueno, el laboratorio desde el 2020 viene investigando en la virtualidad el teatro y su doble, que bueno, nos permitió entender que puede existir el teatro en cada rincón y usar la tecnología en pos de este, ¿no? Artaud es un incorrecto de la visión de la normalidad. Nos encuentra desde la virtualidad constante, donde el teatro busca sobrevivir a duras penas, pero en el proceso nos ha enseñado a romper con los esquemas, lo que entendíamos dentro de las normas. Como actores, hoy en día descubrimos herramientas técnicas de transmisión desde el teatro hacia la pagana pantalla. En el proceso nos asombramos mucho de encontrar lo que denominamos magia, que se da por momentos en donde aparentemente todas las distancias, desaparecen y olvidamos que estamos en distintos tiempos y espacios. Y bueno, Artaud manifiesta esto mismo, que el teatro sobrevive siempre, sobrevive ante las adversidades, sobrevive a las crisis, sobrevive a las pestes, y sobrevive por y para el otro, sobrevive para los espectadores en sí, ¿no? Y creemos que para la formación del actoris en nuestro territorio es fundamental contar con espacios experienciales de búsqueda que nos indiquen como hacedores culturales y no meros intérpretes. Y bueno, es necesario valorar estos espacios en búsqueda, que quizás no nos den respuestas generales, pero sí nos van a llevar a preguntas específicas dentro de nuestro hacer, ¿no? Como actores. En este caso, cómo o dónde aparece el teatro que pensó Antonino Artaud en una grupalidad que se fragmenta en el encuentro sincrónico a la distancia, digamos. Muchísimas gracias, Anaí y Horacio, muchas gracias. Le vamos a dar entonces la palabra en esta segunda ronda a Ariel Divone. Gracias. ¿Qué tipo de formación? Primero, no tengo idea. Creo que transitar formaciones bien diversas es de una gran riqueza. Pero ¿por cuál empezar? Sí registro que la etapa inicial, en el inicio, digo, por ahí no es bueno enfrentar dos formaciones diversas para no generar confusión, cortocircuito, pero no podría decir por cuál arrancar. Nosotros damos seminarios de entrenamiento como complementarios a la formación de la escuela, donde no abordamos la escena, sí es este trabajo técnico, preexpresivo, y eso, intentando cuidar, no generar confusión. Muchas veces se acercan luego y nos dicen tal o cual cosa que revisamos, con la que nos enfrentamos, por la que nos esforzamos del entrenamiento, me sirvieron para apoyarme y resolver una escena tal vez realista en otro trabajo que nada que ver. Bienvenido. Lo único que tendemos es a no hacer lío. Y sí, entendiendo que esa etapa inicial es muy importante. La semana pasada veíamos una entrevista que le hicieron a Miguel Terni, hablaba de la etapa inicial como el momento en el que puede enamorarse del teatro. Y creo que eso puede suceder si hay contención y claridad, empezando por cualquiera de las formaciones. Después escuchaba recién a Natalia contar que se había formado en la escuela provincial y me llevaba lejos en el tiempo. Yo empecé a formarme también en el Gregorio de la Ferrer, la vieja escuela que había allí, que es como la prehistoria de la Pedro Escudero, después se dedicó al EMAD y dando otras vueltas, ¿no?
Me sirvió un montón porque encuentro ahí como lo más tradicional de mi recorrido, ahí con Jorge Riggio, Hugo Corrias, como directores y referentes de ese teatro tan querido. Y lo que veo es que en el trabajo que hoy hacemos, aunque el circuito es completamente otro y convocamos otro tipo de compromiso y de grado de posibilidad de reflexión sobre la actualidad, yo creo que el trabajo que hacemos está completamente apoyado en dos pilares que son bien tradicionales y que vienen desde ahí. Digo, mismo si usamos como referencias estas técnicas de la India, digo, otra cultura tan lejana, casi otro planeta, el actor bailarín de Kathakali da su vida para entrar en el molde de las partituras que existen desde hace 300 años, ¿no? Son las mismas desde siempre. Y sobre el final de esas obras tienen un fragmentito que sí es improvisado, donde sí vehiculan su presente, su aporte. Bueno, Barba habla del continente del teatro, de los compatriotas del teatro. Bartiz habla de la banda milenaria y clandestina a la que pertenecemos. Yo creo que lo que hacemos tiende y busca eso, busca reforzar la pertenencia tan necesaria a ese linaje de la actuación. Que el periplo sea diverso no quiere decir que nos alejemos, al contrario, lo necesitamos apoyar la actuación ahí. Y en el otro extremo, en el resultado, en la relación con el espectador, digo, aunque las puestas tienen el relato fragmentado, contamos con imagen, buscamos mucho proponer una situación inmersiva y no una puesta frontal en caja italiana, ni mucho menos, nos organizamos también en algo muy tradicional y básico, y es defender el ganarnos la atención del espectador con el cuchillo entre los dientes, digo, como lo proponía Riggio. Entonces, en definitiva, los apoyos del trabajo son muy tradicionales, somos muy tradicionales. No, nos apoyamos ahí, entendiendo que son las mejores herramientas también para justamente multiplicar sentido, crear lenguaje, enfrentar el desafío de eso, de poder plasmar visiones del mundo, explayarse como artistas a todos los convocados. Eso. Buenísimo, la verdad, muy, muy interesante escucharlas y escucharlos. Dale, Bernardo, seguimos con Bernardo Capa. Bueno, buenísimo, sí, está muy bueno escuchar y escuchar las experiencias en otros territorios, ¿no? Yo estoy ahí, bueno, Capital es un lugar muy que se cierra en sí mismo, ¿no? ¿No? Esa cosa que tiene Buenos Aires, está ahí tan coqueta. Hay algo que me parece, ¿no? De lo que estaba escuchando, de lo que no estaba pensando. Tengo la sensación de que hay una especie también de orfandad en relación a una tradición. Hay dos cosas, ¿no? Una especie de mandato de cómo debe ser una clase. Digo, nosotros cuando nos juntábamos con docentes, había docentes que decían, ¿cómo hacen ustedes para dar conflicto con el entorno por Zoom? Yo decía, ¿para qué querés dar conflicto con el entorno? Digo, en esta situación, no, por Zoom yo planteé en dirección y en actuación, esto no es una clase, ¿no? A partir de ese, como si fuera Duchamp, esto no es una clase. O Magritte, digo, esto no es un cuadro, esto no es una pipa. Digo, esta idea de que esto no es una clase. Entonces, sobre esa idea, sobre esa situación más, ¿y qué es? Bueno, ahí pudimos encontrar, para mí el vínculo es con la mirada. Y que acá hay una situación, uno podría decir. Hay una idea del teatro que es obturar el vínculo con la mirada, porque la mirada contamina. Eso viene de una tradición stanislavskiana o una interpretación, ¿no? A través de Hedy Krila, Galina Tolmacheva, de lo que es la relación con Stanislavski, que es una relación traducida a un castellano, agarrada en los libros y después reinterpretada, esta cosa que hacía
Ure, que a través de las fotos de Grotowski, él constituyó un método de dar clase muy argentino y muy atractivo y muy poderoso en general, ¿no? La mezcla, la situación de mezclar. Cosa que también pasó con el teatro antropológico. A mí me ha pasado muchas veces, que también hice la experiencia, de salir a correr. Y yo decía, ¿y por qué corremos? ¿Por qué estamos corriendo? Digo, qué interesante. Decir, ¿para qué corremos? No sé, cosas que salían o que surgían que son... Pero esas mezclas han producido lenguaje y han producido método. Lo que a mí me parece, por lo menos nos pasa en la UNA, que cuesta nombrar eso, ¿no? Cuesta aceptar la mezcla, cuesta que eso... Decir, che, la verdad es que somos mestizos, la verdad es que estamos mezclados, la verdad que de eso constituimos. Se intenta, creo que hay un miedo, creo que se nombró acá Natalia y Fernanda, decían algo del lugar del profesor, la profesora, ese lugar que da miedo a perderlo. A mí me pasa mucho que nos corremos de eso, como decir, che, es un lugar convencional que hay que vencer, no importa, o sea, yo coordino esto, pero que está bueno que el estudiante o la estudianta o estudiante se apropie de esa situación, que se apropie del aprendizaje. Porque aprender es experimentar, es tratar de, sobre ese experimento, mezclar cosas, bueno, ver qué pasa. Ese ver qué pasa, en mi caso particular, lo relaciono con la mirada. No lo relaciono con la mirada solo porque fui al Sportivo o por tal cosa. O sí, pero tiene que ver también porque en Buenos Aires la mirada es muy importante, muy importante. Rosita Quiroga, una cantante de tango, si ustedes buscan en YouTube, ponen, hay una muy lindo, que ya de grande, viejita, dice, va a cantar un tango, y dice, yo no podría cantar el tango de ¿por qué me dejaste? Porque si yo canto eso, ustedes pensarán, porque sos vieja. Tiene muy incorporada la mirada del otro. En Argentina la mirada, parece que el mundo nos está mirando por Messi. Y en Francia nadie sabe lo que es Argentina. Sí, Messi, pero no Argentina. No se sabe lo que es, no tienen la menor idea qué es eso. Ahora, eso constituye una forma de actuación, una forma de vincularse, una manera de tramitar emoción. Por eso digo que las personas que van a la clase ya saben actuar. Eso me parece a mí muy importante. Ahora, ¿qué necesitamos? Los lenguajes que hagan posible que eso se despliegue, que eso se constituya en potencia, que uno se atreva a poetizar eso que ya tiene. ¿Por qué vamos a hacer teatro? Porque padecemos el relato de lo real. Porque el relato de lo real cae sobre nosotros y nosotros lo padecemos. La gente que no lo padece, o sea, que puede articular más perversamente sobre ese relato, no hace teatro. Actúa en la vida y trata de sobrevivir sobre esas cosas. Quiero decir, ¿quién no estuvo en un consorcio y cualquiera, el portero, a mí me encuentro acá con el portero todos los días y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le digo yo. Siempre hay un tiempo. ¿Qué tal? Tiempo. Yo le digo, ¿qué tal? Porque es raro. Parece que me quieres decir algo, sin embargo hiciste un tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te barrí la terraza, me dice. La terraza es de todos. No le digo eso, le digo gracias. No, nada, te barrí la terraza, muchas hojas, mira, y se te va a inundar. Gracias. Yo sé que él quiere que yo le dé plata, pero si yo le doy plata, él me va a decir que no, porque él también sabe que no me puede pedir plata. Eso es una escena, eso es argentino. Eso es una situación. Cómo desplegar esa situación y cómo desplegarla, pero eso está relacionado en cómo es mirado fantasmáticamente él y cómo soy mirado yo. Porque yo no quiero quedar porque yo tengo miedo que él me rompa la terraza la próxima vez, si yo no accedo. Entonces yo le actúo, sí, la verdad, qué desastre con la plata, no alcanza para nada, le digo yo, para que él crea que yo no tengo plata para darle. Entonces ahí se produce un vínculo. Esa situación es fundante en la constitución de lo que uno porta cuando llega al ensayo. Cuando llega al ensayo, o llega a la clase, o llega al lugar donde experimenta cómo transformar eso en una poética, en una forma. Entonces ahí, respondiendo a lo que vos decías, Jorge, me parece que es sincrónico.
Por supuesto que uno tiene lo que es la estructura dramática, por supuesto que eso circula en nosotros, circula de manera cortada, rara, compleja, discutida. Yo pertenezco a la generación que le discutió a los dramaturgos Tito Cosa y todo eso, que antes ibas a lo de Tito Cosa y le mostrabas una obra y te decía, ¿y cuál es la estructura dramática? Y este personaje después, ¿qué hace? Digo, esa situación de crear sobre lo caótico o lo complejo, como dice Sprechelburg, costó mucho gracias a Sprechelburg, que laburó a Sprechelburg para hacer posible que todos nosotros ahora escribamos lo que querramos y digamos esto es una obra. Pero antes Sprechelburg se enfrentó y confrontó y armó un sistema muy inteligente para que eso sea posible. Entonces, digo, nosotros tenemos una tradición muy grande y esa tradición es compleja, confusa y muy atractiva. Y yo trato de que en la clase todo eso se combine, todo eso, lograr una combinación de todo eso, por supuesto, con el respeto, ¿no? Como base para poder trabajar. Bueno, genial, genial. Realmente se pone cada vez más interesante todo esto. Es un placer escucharlas y escucharlos. Le damos la palabra en esta segunda ronda a Fernanda Docampo. Bien, sí, yo creo que se puede empezar por donde toca empezar. Lo que está bueno es no caer en situaciones que están fuera de... situaciones que nos pueden dañar grave, como en los inicios sobre todo, porque entramos en un espacio de vulnerabilidad y bueno, y ahí entonces ese es el peligro. Pensaba en la tradición, pensaba en bueno, ¿a qué se refiere otra vez, no? Pero me iba un poco a la India nuevamente, que siempre relaciono porque, bueno, las artes tradicionales y es viejo, y entonces pensaba que eso tiene algo positivo y algo negativo, por ahí tratar de bajarlo. Hay algo de la tradición que nos pone en relación con aquello que existió antes, con lo teatral más profundo, con los orígenes, y eso me parece que ahí hay una información muy valiosa, que está bueno poder comunicar con eso, dialogar con eso, y lo negativo de la tradición para mí tiene que ver con las estructuras patriarcales, con toda la cuestión del maltrato, de lo que sea para lograr un resultado, y al mismo tiempo el resultado no importa, y esto pasa mucho, o pasaba en los procesos pedagógicos. Bueno, y la cuestión, sí, también de género, eso es algo que todavía estamos como, falta mucho, porque, bueno, porque es grande, es pesado. Creo que sí, que es muy importante cuidar esos primeros momentos, que de todos modos, cuando existe ese amor, ese deseo, bueno, son desafíos, se enfrentan, se superan, se sigue, pero hay gente que a lo mejor no lo logra y quedó ahí sin poder desarrollar esta actividad porque fue traumada por alguien, que se generó ahí una cosa que no debía suceder. Creo que también hay un tema que un poco, sí, me interesa, me preocupa, que tiene que ver con, el otro día hablábamos, que parece que en un momento todos los psicólogos mandaban a hacer teatro a la gente, ¿no? Y como el tema del teatro como terapia, sería como el teatro, el arte como instrumento, bueno, toda una cuestión. Yo creo que para ser actor, actriz, hay que estar muy fuerte, es muy difícil si hay un trauma muy pesado que no está, digamos, trabajado, poder resistir bien a lo que tiene que ver con esta tarea. No sé, son preguntas que me hago de todos modos, ¿no? Pero
hay ahí como unas limitaciones, sobre todo en los procesos más que tienen que ver con conectar emocionalmente, y eso que bueno, no sé, me parece que a veces se subestima un poco, y hay ahí como toda una problemática que a veces surge incluso en las instituciones, que creo que también igual tiene que ver con esto mismo tan clásico establecido de lo que hablaba antes, ¿no? A veces también hay una cosa de que esto, lo que decía en la primera pregunta, ¿no? De afirmar verdades, como bueno, esto es así, se hace así, y si a vos no te sale, tenés un problema, entonces, o yo voy a hacer que te salga, como estas cosas son, porque hay algo que tiene que estar consensuado, como en todo vínculo, o sea, más allá de que haya una persona que pueda tener más experiencia, que sea quien guía el proceso, por supuesto sin evadir esas responsabilidades, pero ahí hay algo que hay que tener mucho cuidado, porque sí se puede dañar y feo. Entonces, en cuanto a esta cuestión de lo simultáneo, ¿no? Me parece que está bueno eso, de lo experiencial, pero que también tienen que estar claros cuáles son los códigos de trabajo. Me parece que hay algo que es muy importante cuando nos corremos de lo que, bueno, esto es así, este método, esta técnica, que es que hay que establecer igual códigos, límites, que todos conozcamos cuáles son un poco las reglas, porque si no, claro, podemos, ahí me parece que también empiezan los problemas. Pero nada, básicamente ser todos muy responsables de nuestros roles, y como actores amar en un momento, entender que elegimos esto, y eso, en India es toda la vida, ellos son eso, digamos. Y hay algo con el aprendizaje que a mí me pasó que era muy fuerte, que sentía que el aprendizaje me lo tenía que ganar. Me lo tenía que ganar en distintos terrenos, digamos. Me lo tenía que ganar en practicar para poder acceder a lo nuevo. Me lo tenía que ganar en cómo me comportaba, digamos, en la puntualidad, en cómo me preparaba para trabajar. O sea, hay algo que, si no, todo bien, seguir repitiendo. Repetí. O sea, eso está, listo. Pero después que realmente te transmitan algo, te enseñen realmente, ahí hay algo que es una negociación, yo creo, que se tiene que ganar, que también del que quiere hacer teatro tiene que tener una voluntad férrea en obtener eso, que no es la clase de teatro, o sea, ir a por esos tesoros, ¿no? Y de nuestra parte ser generosos en tratar de estar abiertos a entregar los yates que nuestra práctica nos fue dando, pero a la vez saber, bueno, en qué momento y cuándo y todo esto, porque a veces hay algo ahí que se pierde también, que se puede aflojar demasiado y que ya entonces no... Hay una tensión, me parece, que tiene que ser sana, por decirlo de alguna manera, o sea, entre esta mirada y eso, y después que la mirada del actor, de la actriz, también tiene que tener un equilibrio entre lo que es hacia él mismo y hacia la mirada del director, o que hay que encontrar ahí un equilibrio entre esas dos miradas. Y creo que eso parte de la forma en que vamos también construyendo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Fernanda. Me gustaría, no sé si Natalia, querés agregar algo más para el cierre de la segunda ronda. Y por favor, Agregaría, dale, sí, con mucho gusto. si me das el espacio, agregaría algo muy pequeño, porque a mí la pregunta la verdad que me interesa mucho, y como explicaba al principio, al yo estar en tres roles institucionales totalmente distintos, o al menos yo los veo así: formación de actores, formación de docentes y dirigir un espacio de investigación, como que veo muy claras las tres estructuras que se necesitan, porque se necesitan estructuras para investigar también. Por más de que querramos convencernos a veces de que no, que lo experiencial es como ir probando, en ese ir probando, cuando uno mira hacia atrás, hay todo un sistema que uno desarrolló, ¿no? A través de la problemática. Y retomando un poco lo que compartió Anaí, que es una reflexión colectiva de los integrantes del laboratorio, que reivindican que sí o sí, o sea, dicen sí, el espacio de investigación tiene que estar,
el espacio para experimentar tiene que estar, porque son personas, lógicamente, que están totalmente atravesadas por lo institucional, por lo formal, como entendemos, con el peso que tiene toda esa palabra. Pero yo creo que deben convivir estos formatos, deben poder convivir, porque en la formación de un docente, por ejemplo, un docente de teatro que va a abordar dentro de instituciones oficiales, de colegios, de escuelas, hay ciertas cuestiones que necesita de una estructura, de un conocimiento que es más estructural, quizás, no tan experiencial en el sentido de ir probando, ¿no? Porque imagínense el peligro que puede ser alguien, voy viendo a ver qué pasa con niñas de primer grado, voy viendo. No, necesitamos ciertos conocimientos pedagógicos, filosóficos, psicológicos, que se necesitan saber. Si se desconoce, se peligra nuestro rol. Y me parece que es como importante eso. Y otra cosa que me aparece a mí constantemente, que es la ruptura de la estructura, ¿no? Y en este caso Artaud, que es nuestro tema, la ruptura, lo contestatario. Lo contestatario en la historia del arte es siempre romper lo anterior, ¿no? Contestarle a lo anterior y conformar nuevas estructuras, porque terminan siendo eso, ¿no? El tema es cuando esa estructura es hegemónica. Y traigo lo que decía Fernanda, comparto totalmente, cuando esa estructura hegemónica de cómo se atraviesa el conocimiento, sea conocimiento artístico, conocimiento pedagógico, conocimiento científico, si ese conocimiento está atravesado por una estructura hegemónica patriarcal, creo que ahí, eso es lo que estamos trabajando para derribar y romper. Creo que la desigualdad dentro de los roles, sea director, sea docente, esa verticalidad que mencionamos, creo que eso es lo que hay que romper. Pero después creo que hay que convivir, porque dentro de lo formativo, digo, bueno, yo veo muchos jóvenes, y me refiero a jóvenes que por ahí no son tan jóvenes, jóvenes teatrales, ¿no? Personas que se inician en el teatro y dicen, no, yo quiero romper con Stanislavski. Bueno, pero ¿qué sabes de Stanislavski? Para romper hay que conocerlo, porque si no lo conoces es imposible que lo rompas. Probablemente lo reproduzcas constantemente sin entender que lo estás reproduciendo. Entonces yo creo que tienen que convivir las dos formas constantemente para que tengamos que romper, porque si no tenemos que romper, ¿qué hacemos? Digo, nuestro rol se trata de eso, y queremos indagar, queremos descubrir, queremos entender y queremos contestar. Bueno, ¿a quién le estamos contestando? Tenemos que escuchar primero. Entonces, creo que está buenísimo que descubramos aparte que estos espacios se están dando, ¿no? Es como una afirmación. Ok, estos espacios conviven, estos formatos pedagógicos conviven y dialogan entre sí. Buenísimo, bárbaro. Bueno, si les parece, realmente ha sido un placer escuchar todas las observaciones que han dicho en esta tensión que instala el concepto de laboratorio, de experimentación pedagógica y especialmente esta idea de lo que se sale del perímetro de lo más conocido o lo más investigado ya, ¿no? Si están de acuerdo, yo les propondría que crucemos ahora digamos, un cierre de opinión de cada una y cada uno, ¿les parece? Tomando algo que apareció en la charla o discutiendo alguna cuestión o como ustedes quieran, pero si les parece, entonces sería como una tercera intervención absolutamente libre para que digan lo que quieran a partir de lo que les inspiró la mesa, ¿no? Y una cosa que yo quería traer acá es que como investigador, ¿no? como estudioso, no sé, como alguien que está observando lo que pasa en los campos teatrales, yo veo que esta complejidad que ustedes plantearon es muy rica, además cuando uno la empieza todavía a deconstruir más, ¿no? Para que me entiendan, por ejemplo, si hablamos de Stanislavski, ¿no? Le pregunto a Raúl Serrano, me va a decir
Stanislavski son las acciones físicas. Le pregunto a Hugo Urquijo, me va a decir, no, es el método Strasberg. Le pregunto a Cristina Vanegas y me va a decir, mirá, es la mezcla que viene de Alberto Ure, el actor ciruja, el actor criollo, ¿no? Y de golpe le pregunto a Julio Chávez y me dice, es el actor astrólogo, en la línea de Augusto Fernández, ¿no? Entonces, realmente creo que estamos en este momento y a partir de todo lo que han dicho, parados en un territorio de ebullición realmente fascinante para ser pensado y que no se deja de ninguna manera atrapar en términos de simplificación o de una fórmula única, ¿no? Bueno, no rompemos el orden alfabético, cada cual tome la palabra en el orden que quiera y sí les diría que no lo hagan muy largo, así pueden hablar todos y vamos ya cerrando. Bueno, yo que lo que dijiste me trae esta cuestión del actor, creador, o bueno, si nos llamamos creadores, artistas, como se quiera. Creo que hay tantos caminos como personas, o sea, es algo que se dice, pero realmente es así. O sea, me parece que más que nadie nosotros tenemos un poco esa carga que a veces es algo que está buenísimo, pero a veces pesa porque, bueno, la mirada que nos condiciona, mirar qué está haciendo el otro, las influencias, o sea, incluso el aprendizaje, las idealizaciones, porque aprendo con alguien que me parece brillante y después me quedo medio pegada. Como hay algo que es muy difícil en este recorrido que tiene que ver con encontrar esa autenticidad, esa cosa que no sabemos, pero que a veces la sentimos cuando probamos algo sí, eso sí, no sé cómo, no sé, pero eso sí, y un montón no. Me parece que nos desafía mucho este trabajo, como incluso como personalmente, ¿no? Es algo que todo el tiempo necesitamos estar interpelándonos, poniéndonos a prueba, nos comparamos, yo creo que todas las personas hacemos un poco eso, pero nosotros además de eso lo llevamos como a una construcción que puede ser también parte de, o sea, que bueno, en mi caso es parte de lo que soy, digamos, como que todos los quilombos se van sumando ahí, a ese recorrido. Entonces, claro, ¿cómo no ser, o sea, cómo no va a ser único un recorrido si está compuesto de lo que somos? O sea, es eso. Y después, en cuanto a lo establecido, a Stanislavski y todo esto, también hay que ver la historia y hay que ver qué es lo que... El otro día revisábamos un video de Barthes, pero eso no lo querés decir vos que lo trajiste. No. Bueno, nada, que hablaba de esto, de cómo llega Stanislavski, por qué Stanislavski, no Meyerhold, por qué. Como ahí hay algo que es también muy interesante, que sería para otra charla, pero me parece que es muy importante que no partir de la normalidad, o bueno, eso, como en términos de Foucault, ¿no? De lo normal tiene que ver con normas que alguien inventa, o bueno, que se van estableciendo desde el poder, por supuesto. Así que eso. Buenísimo. Muchas gracias, Fernanda Docampo. No sé, ¿quién quiere seguir? A mí me parece... Natalia. Coincido con esto de la diversidad y lo identitario, y yo me anoté en un momento que Bernardo dijo, la espacialidad es salvaje, ¿no? Y ahora yo trataba de reflexionar un poco entre lo institucional, lo formal, lo que venimos mencionando, lo establecido. Bueno, traemos pedagogías como tradicionales, Stanislavski, y pensaba todo eso volcado en primera parte a nuestros espacios. ¿No? No sé en qué espacio trabaja Bernardo, pero digo, en qué espacio arquitectónico, cómo es su espacio arquitectónico de trabajo. Pero sí conozco la Escudero, sí conozco el museo, sí conozco la mansión Seré, que mencionaban, y digo, bueno, hay algo de inevitable, bueno, y por ejemplo, nuestro teatro municipal, ¿no? A veces luego de experimentar en espacios totalmente disruptivos, distintos, después tenemos que traducir todo eso
a nuestro Zoom, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Teatro de Morón, que es un salón de usos múltiples que se transforma con telones en una especie de teatro, un teatro italiano, pero que es como este mismo, ¿no? El teatro italiano con alambre, hecho más o menos así, con sillas de escuela para el público, o ir al teatro municipal y montar ahí, de repente es algo constantemente de ruptura y de adaptación, donde las tradiciones pedagógicas, por más de que sean tradiciones, inevitablemente comienzan a craquelarse en estos nuevos espacios, ¿no? En esta ruptura constante de, como dijo Bernardo, me lo voy a guardar este concepto, la espacialidad salvaje, ¿no? De los cuerpos ahí. Y eso a mí me parece como muy interesante, porque llevándolo al contexto pandémico, esa espacialidad dentro de los hogares se transforma en algo muy provocador, a mi punto de vista, ¿no? Al principio bajón, al principio es como, qué terrible, ¿no? Como esa cocina, ese placar, esa cama. Y luego a medida que uno empieza como a observarlo más, empieza a seducirse por esos espacios, y es un poco esto, la magia, ¿no? De Artaud, ¿no? La magia en esos instantes. Pero creo que eso es clave en cuanto a lo institucional, a lo establecido, a lo hegemónico, a lo tradicional, metido en espacios que no lo son. O sea, me parece que ahí hay un jugo interesante para exprimir en nuestra labor, como cómo, ¿no? ¿Cómo se traduce todo esto a un espacio que no estaba pensado para, ¿no? Pienso en la mansión Seré y se me hiela la sangre, ¿no? Como cuerpos ahí, es como, es terrible. Y a la vez, ¿qué pasa si se hace una obra Chekhov, totalmente, un Chekhov argentino, porteñizado, con Serrano ahí atravesando a los actores, pero ahí adentro de ese espacio? Creo que lo tradicional igual empieza a romperse, porque es inevitable que no dialoguen estos dos elementos. Genial. Yo no sé quién más quiere seguir, nada más le quiero pedir a Natalia que nombre el video. Dijiste que había una grabación en YouTube y no diste detalle, y yo sé que mucha gente que está viendo en este momento la transmisión va a estar diciendo quiero ver ese video, ¿cómo lo busco? Bien, el documental es que está hecho por el Laboratorio de Investigación y Montaje de la Escuela de Teatro de Morón. Se llama Arder Artaud, pero me comprometo a dejar un comentario en nuestro video con el link. El próximo, esto está saliendo en este momento, el día domingo 29 de agosto, a través de lo que sería el canal y la página del Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón. No sé quién quiere seguir. A mí Dale, Bernardo. A mí me interesa mucho de lo que salió de esta charla, algo que circulaba, ¿no? Que es el tema de, lo hablábamos con docentes que nos juntamos en la pandemia, la universidad, bueno, tuvimos discusiones fuertes, arduas, en relación a si es por Zoom, si no es por Zoom, cómo debía ser y todo eso. Nos juntamos con docentes, un planteo que trajo Ciro Sorsoli, que me pareció muy interesante, que es el tema de ¿para qué enseñamos? ¿Es necesario enseñar? ¿Es necesario dar clase de teatro? Digo, está bueno el planteo. La verdad, digo, no es mejor juntarse con elencos y hacer obras. Digo, ¿no es un poco así? Quiero decir, estamos exagerando, digo, estoy llevando, poniendo una hipótesis de máxima. Pero ayudaba a sacarnos los prejuicios morales de tener que enseñar, ¿no? Como si uno tuviera, ¿no?, una especie de situación donde se exagera, como bien decía Fernanda,
el lugar del docente estuvo mucho tiempo demasiado erotizado, demasiado exagerado, ¿no? Esto de los maestros, que por un lado hubo grandes maestros, pero por otro lado es cierto que estaba exagerado el lugar. Había un momento que decía, bueno, ya está, campeón, eso no te da derecho a hacer tal o cual cosa, no te da derecho a hacer otras y tales cosas. Eso me parece que estuvo buenísimo, además de porque los cuerpos padecían las proximidades de esos docentes, ¿no? Además de todo eso, el hecho de correr a esos docentes de esos lugares que parecían, ¿no? Esos mitos, ¿no? Algunos docentes que estaban con el vaso de whisky atrás de unas cortinas y para decirle algo te atendía y temblabas, ¿no? Si cuando te iba a decir algo te daba una devolución o algo. Como si fueran una transmisión de una verdad absoluta. Eso me parece buenísimo, que se corrió. Y está corrido, para mí eso ya no fue. Es cierto que la UNA intenta sostenerlo como institución, y hacen fuerza para que eso ande, pero no anda más. Digo, eso es lo que tiene de bueno, que no anda más. Y para mí es buenísimo. Yo planteo en las clases una frase, tomo una cosa de Borges. Hoy me parece que soy muy intelectual, pero no. Tomo una frase de Borges que dice que en las clases la gente que ya había aprobado dice, bueno, terminó el curso, bueno, ahora sí vamos a poder aprender, porque vamos a poder hacer lo que queremos. Entonces, lo que decía Fernando, yo en las clases digo, che, el que se quiere ir, el que venga tarde, no me importa. Lo digo para que venga la gente que tenga ganas y que esté la gente que tenga ganas. Digo, para que mi lugar no sea un lugar de seducción. Sí un lugar de propuesta y de estímulo, pero no de seducción. Yo no tengo que seducir, ni poner con la nota, ni con nada. Que sea un lugar de que la gente, lograr que lo que estemos trabajando tengamos ganas de trabajarlo. Tengamos ganas de meternos en ese problema, que no tiene una sola solución. Ahora, ahí aparece el tema de la técnica. Y la técnica, uno podría decir, cuando yo digo que las personas llegan a la clase sabiendo actuar, tomo otra vez una frase de Borges, que decía que los malevos tenían una técnica para hacer circular la emoción. Eso es muy interesante, ¿eh? En el libro, en las conferencias de Borges sobre el tango, lo recomiendo porque hay algo fundante en lo que ustedes llamaban lo patriarcal, todo eso, pero en Argentina tiene una estética muy singular, que está constituida en la tradición. Digo, Buenos Aires es una ciudad prostibularia, el teatro, el sainete y todo eso sale de los prostíbulos, ¿no? De donde además había tango, de ahí salen Belloso, Pacheco, los grandes dramaturgos que iban a esos lugares donde había trata de blancas, que era tráfico de personas, ¿no? Digo, sobre ese horror está constituido cierto saber en la representación en Buenos Aires. Entonces, sobre eso aparece Stanislavski. Entonces, Stanislavski se incorpora, ¿no? Como bien decía Fernanda, y que habla Bartolo, a partir de la aparición de Marlon Brando y del deslumbramiento de Aleso y de esa gente sobre Marlon Brando, pero ya antes venía Gedi Krila, ya antes venía otra gente trayendo los escritos de Stanislavski, pero ciertas relecturas y ciertas críticas que tenía Gedi Krila a Galina Tormacheva, a Stanislavski. Entonces, es un Stanislavski criticado, porque Galina Tormacheva decía que era un degenerado Stanislavski, en frase de Ure. Digo, eso Galina Tormacheva lo decía. Entonces, estoy diciendo, todas cosas que el chisme es una manera también de hacer circular el saber en Buenos Aires. Por una razón extraña, las cosas se dicen medio al oído, se dicen medio de costado. Piglia dice que los relatos en Buenos Aires son laterales. Todo esto produce técnicas que ya las tenemos incorporadas en el padecimiento. Entonces a mí me parece que la clase, o por lo menos como yo entiendo la clase, es lugares donde van las personas a tratar de constituir lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? A pasar de lo siniestro a lo maravilloso, como decía Pichón Rivière, a tratar de convertir ese horror. Buenos Aires, Argentina y sobre todo Buenos Aires, es muy violento, muy despreciativo, de un machismo recalcitrante, aún ahora finge no serlo, o finge bajar, pero sigue estando recalcitrante, abusivo, insisto, con una sexualidad constituida sobre todo por lo prostibulario, escondida, miserable. Todo eso uno lo padece en el cuerpo. Uno, si te tomas un taxi, ya el taxista uno tiene miedo, mucho miedo. Nosotros y las mujeres más.
de estar ahí arriba, con esas puertas cerradas, con esas personas. Entonces se llega a la clase con eso. Mi intención siempre fue convertir eso, o sea, un grupo que constituye, que descubre un saber. ¿Pero qué saber es eso? Un grupo que logra constituir una forma, un lenguaje donde puede sacar eso como una energía, esa energía convertirla en otra. Entonces, convertir una pasión triste en una pasión alegre. Esa es mi voluntad, la voluntad de la clase. Ahora, ¿qué uso para eso? Lo que puedo. Lo que puedo y lo que he descubierto dentro de mis limitaciones, que como bien decía Natalia, como bien se nombró acá, deben ser nombradas. Por supuesto que deben ser nombradas. Por supuesto que yo tengo que dar en cuenta en la clase de lo que estoy trabajando. Che, y esto lo digo, la gente pregunta, ¿y esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para tal, tal, tal y tal cosa. Ahora, creo yo que sirve para eso. Es probable que no, y es probable que se diga. Otra cosa que decía Fernanda, aprender, por eso digo primero, segundo y tercer año, en teatro, no es acumular un saber hacia adelante, no es evolutivo, es un despliegue. Es un despliegue para descubrir la potencia. Esto lo discuto mucho en la universidad. No es que el de cuarto sabe, hemos cruzado los cursos de primero y de cuarto, y los de primero les pasaban el trapo a los de cuarto. Porque sí, y soy yo, porque es otra gente. Le pasaban el trapo, lo estoy diciendo provocativamente, no es la idea, no los poníamos a competir de ninguna manera, sino a convivir. Digo que no es que había una diferencia, que los de cuarto sabían más que los de primero, no. Eso me parece interesante. Ahora, por supuesto que eso dentro de la contemplación de lo que decía Natalia, che, claro que hay que construir lugares donde eso se hable. Todo el tiempo hay que hablar de lo que pasa, todo el tiempo. Si no se vuelve el nombre de la rosa. Digo que lo que no se habla se actúa por afuera y se padece. Todo el tiempo hay que hablar. ¿Por qué? Porque es un lugar de mucha exposición, la actuación, el cuerpo son cuerpos. ¿Por qué además? Porque hay que generar confianza para que las personas podamos, cuando actuamos, desplegar todo eso que antes fue padecimiento. O sea, desplegar el horror. ¿Pero qué? Con una conciencia ética de que yo estoy actuando, o sea, estoy desplegando ese horror para convertirlo en otra cosa. No lo hago hacia el otro, sino lo hago con el otro para convertir, insisto, en un estar poético. Eso es lo que a mí me resulta interesante de la clase y es una postura ética que tenemos nosotros en la UNA. Ojo, no es tan fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que hay formativa, de que hay una tradición de que hay un primero, que hay un segundo, que hay un tercero y que hay un cuarto. Guarda con esa tradición formativa porque suele ser represiva, como nombraban a Foucault, suele reprimir los cuerpos. Entonces me parece que ahí está bueno, y en la UNA yo intento hablarlo, y es muy difícil hablarlo, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay creencias emocionales muy grandes, casi religiosas, casi que uno hablara como si nos sentáramos, la religión judía, los católicos y los evangelistas, a hablar de la idea de Dios. Y sí, se ponen en cuestión cosas en las que, ojo, en la UNA se ha llorado, se ha llorado, pero se ha llorado entre docentes, porque entre docentes a los gritos, porque, por hablar de la acción, por ejemplo, o hablar de realismo. Es hermoso, es muy teatral la situación de hablar de teatro, porque genera situaciones no voy a dar nombre, pero de mucha intensidad, porque hay creencias, como bien decía creo que Fernanda, que uno se enamora de esos lugares, se enamora, hace transferencias exageradas. Yo trato siempre de cortar esas, que no sean no generar ese tipo de transferencias, porque yo no sé, el teatro es muy grande, muy, muy grande, extensísimo, y cada vez más, por suerte. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo digo lo que sé, que es muy poco en relación a todo lo que se despliega. Buenísimo, Bernardo. Bueno, y nos quedan para cerrar Anaí y Ariel. Va Anaí, después Ariel, ¿quedamos así? ¿Les parece? Sí, quería decir algo muy chiquitito, nada más, tomar un poco lo que dijo Fernanda, lo que dijo Fernando, lo que hicieron algunos de mis colegas artistas, de corrernos un poco de la norma sin temer, a sabiendas de lo que es,
y que permitamos que nuestras casas también, en este contexto virtual, que todavía corre como una incertidumbre de que si continuamos o no con lo virtual, bueno, de no temer a transformar nuestros espacios, nuestra casa en espacios teatrales, y que el teatro sobreviva por y para el espectador, y que, bueno, eso, y que gracias por el espacio pedagógico teatral. Eso, posicionado. Buenísimo, gracias a vos, Anaí, muchísimas gracias. Bueno, y dale, Ariel. Sí, yo agradecer el espacio, el intercambio, la riqueza de todo esto que estuvo circulando. Revisaba lo que contaba Bernardo o en la lectura del tipo de espacio a compartir, y realmente es una suerte con la que contamos desde el laboratorio, porque tenemos esas libertades, digo, está planteado para eso, para recibir a los artistas locales a experimentar y producir y traducir sus lecturas en escena y confrontarlo con los espacios, y lo disfrutamos mucho. Y una obviedad que me parece que queda picando, flotando, es a ver cuando vuelva la presencialidad, qué intercambio, qué encuentro podemos hacer de laboratorios moronenses. Está ahí, está ya dicho. Eso, Desde ya. Dale. Buenísima idea, Ariel, que por supuesto le vamos a transmitir a Daniel Zavala, que es un poco el generador de toda esta movida del Foro de Pedagogías Teatrales, y con un anclaje muy territorial y en el intercambio con otras cartografías, como puede ser la que está aportando Bernardo, ¿no? Bueno, yo lo único que me gustaría decir es que me resultó fascinante escucharlas y escucharlos, que realmente desplegaron una cantidad de cuestiones, que apareció muy claramente esta figura que podemos llamar del artista investigador o artista investigadora, y especialmente del la y el docente investigador, investigadora, porque la sensación que la docencia es también un campo de producción de conocimiento, ¿no? Como quedó realmente de manera muy contundente, digamos, demostrado en esta reunión. Así que, bueno, nada más agradecer a, digamos, la Dirección de Teatro de Morón, agradecer al espacio del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer y a las autoridades que están al frente de esta movida por permitirme coordinar esta mesa, y por supuesto agradecerles a ustedes, a Anaí Horacio, a Fernanda Docampo, a Ariel Divone, Bernardo Capa, Natalia Arteman. Muchísimas gracias. Ahora me toca presentar el ciclo Identidades. Tiene dos instancias. La de hoy es la que nos invita a conocer a los artistas y teatristas locales. Puesta en escena es el nombre. Y hoy vamos a conocer a Hugo Correas, que estará entrevistado por Julio Moll. Que lo disfruten. Hugo Correas, bienvenido, amigo. No, gracias por la invitación. Es un gusto. Bueno, quiero contarte que desde aquí, desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que es como tu casa ya a esta altura, estamos haciendo una especie de investigación, tratando de indagar cómo es ese proceso tan particular de enamoramiento que producen las tablas a los que las amamos justamente, sí. Y a los teatristas y a las teatristas en general, abordándola desde las distintas posibilidades que son la actuación, la dirección, la dramaturgia. Y bueno, dicho esto, quisiera que te presentes, que digas sí. ¿Qué sos y quién sos? ¿Quién soy? Hugo Correas, tengo 67 años, estoy casado con Susana de toda la vida.
Tengo 4 hijos, Juan Manuel, Matías, Santiago y Lucas, y soy de oficio actor. Eso es. Muy bien. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tenés de tu vínculo con el teatro? Yo no vengo de una familia muy teatrera, no. Yo mi vínculo más profundo ha sido con el cine, como comentábamos hoy. Yo me crié en un cine, de los 10 años hasta los 20 trabajé en el cine de mi pueblo, en Hurlingham, y me crié en un cine, o sea que ese mundo de fantasía y el mundo real fue una constante en mí. El teatro recién de grande, pues yo no sabía que a mí me gustaba el teatro, no tenía la menor idea, sabía que había algo, pero yo empecé, ya estábamos casados con mi compañera cuando empecé a hacer teatro. Sabía que había algo que necesitaba, pero se ve que el cine a mí me fue formando esas ganas, y el día que descubrí el teatro, wow. Yo sí me acuerdo que llevé una vuelta a mi vieja, porque mi vieja, como una salida al centro sin saber, viste cuando vos sos adolescente y tu primer platito, si la llevo a la vieja al centro y a comer y al teatro, y fuimos a ver Las Brujas de Salem, con Alfredo Belcón. ¿Cómo fue tu primera incursión en lo teatral? Bueno, allá por los años 76, 77, 78 con Susana, mi compañera, militamos en una parroquia. Viste que en la época de la dictadura, la militancia como que pasó a las parroquias, más con los curas del tercer mundo que había, y había unas monjas del Divino Maestro, que eran las monjas sin hábito de monja, laburaban en el barrio. Y nosotros teníamos un grupo juvenil que conducíamos con Susana. Y ahí las monjas se le ocurrió hacer una obra de teatro. Y con los pibes armamos una creación colectiva. Ninguno tenía la menor idea, te imaginas que fue una experiencia. Y no sé cómo en un momento me encuentro actuando. Y soné. Claro. Me cambió la vida. Entonces las monjas tenían unos talleres de teatro y nos dieron una beca, a Susana y a mí. Y vinimos a estudiar a Capital. Vos tenés un vínculo muy fuerte con este teatro en particular. Teatro, sí. Contame un poco. Yo este escenario, esto acá, conozco cada pedacito de tabla más que en mi casa. Yo en el año 83, 84 creo, vine a hacer una audición que hacía Pepe Rillo, Pepito. ¿Dónde andes? Pepe anda también por acá, porque... Y La Cerilla Sueca, era una versión de La Cerilla Sueca. Decía. Y yo vine a hacer la audición y quedé. Y ya no la podía ir más. Quedé acá, hicimos obra, después entré a trabajar y 30 años estuve en este teatro. Y aquí aprendí todo. Yo, mi escuela de teatro, mi formación de teatro está acá. Por eso yo me considero un artista del conurbano. Yo soy un actor del conurbano morense. Y tenemos que empezar a asumir esa identidad. No es que somos ni mejores, ni peores, pero somos artistas del conurbano. Tenemos una formación del conurbano que a veces en Capital no la entienden y en el interior de la provincia tampoco. Y eso a mí me enorgullece. Yo me siento orgulloso de ser un actor del conurbano. Y yo aquí aprendí escenografía, aprendí a poner las luces, aprendí a ser tramoyista, actuábamos, armamos la escenografía, poníamos las luces. Cuando venían actores como Alcono, como Pepe Soriano, Negro Carrera, armaba la escenografía, le hacía de asistente atrás. O sea, yo esto sigo como el tango. Yo aquí aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel. Claro. Durante tanto tiempo, ¿no? Observando, ¿no? Observando. Yo me considero un actor de oficio que se fue formando a través de la observación. Un día estamos haciendo una obra con Aide Padilla. Habían traído a Aide Padilla. Y estábamos acá de escenario en una parte y me dice, mira, nene, esto es fácil. Cuando yo me quedo quieta, vos te movés, cuando vos te movés, yo me quedo quieta. Cuando yo hablo, vos te callás. ¿Entendiste? Mira, este es tu espacio escénico. Y este es el mío. ¿Ves? Acá dice,
Yo estoy acá, vos estás acá, somos dos espacios escénicos. Si nos juntamos somos uno solo. Si vos me seguís por todo el escenario, esto no va a funcionar. O sea, uno fue aprendiendo. Acá, Negro Carrera vino muchas veces con el acompañamiento. Pero una vez hacía una obra llamada Aeroplano, no sé si la conocés, con Pepe Novoa. Sí, una hermosa obra. Dos animales. Y bueno, yo le ayudaba a armar la escenografía, salíamos a buscar cosas, porque traían algo, pero... Y llenó el escenario de cosas, ¿viste? Y digo, Carlos, no hay muchas cosas en el escenario. Digo, esta mesita acá, no jode. Y me dice, no, dice, porque esto me da la acción, me da el movimiento. Si yo esquivo la mesa, es orgánico, la esquivo porque si no me la llevo por delante. Dice, y acá se produce la acción. Y le doy movimiento, dice, le doy movimiento a la puesta con lo que voy poniendo arriba del escenario. Digo, son todas cosas que uno ha ido aprendiendo, ¿viste? Hasta, yo te digo, hasta la ética teatral, ¿no? Solá vino con el Diario de la Nieva y armó una escenografía corpórea interesante, ¿viste? Y sale él, mira acá, mira todo, y viene y le dice a la escenografía, dice, el tipo de la butaca de allá va a tener que ver toda la obra así. Sí, no, es para, cuando la gente viene al teatro paga la entrada para verla cómoda como todo el mundo. O corrés la escenografía o me anulás toda esa fila. O sea, los tipos corrieron todo, se paró acá, miró, se sentó ahí, miró, ahora sí. Vos me contaste una anécdota de algo que le escuchaste decir a Pepe Soriano, o que te dijo Pepe Soriano, sí, y que me encantó, porque es una definición ética. De teatro, ética. Estábamos en el camarín, él se estaba maquillando, yo le fui a llevar un té con limón, porque yo, viste, como buen anfitrión siempre los atendía como si estuviesen en casa. Y mirándolo por el espejo, ¿viste? El espejito. Me mira y me dice, pensar que en este momento en su casa hay alguien haciendo lo mismo. Dice, se está preparando, se está peinando, está buscando su mejor pilcha. Todo preparadito para venir a la función. Dice, porque esto es una cita de amor. Y cuando se abre el escenario y nos encontramos, ahí se produce el acto de amor. Porque el teatro es un acto de amor. Y esta es una cita de amor. A mí me pareció una definición hermosa de lo que es el teatro. Y este teatro en especial, es un teatro que es un teatro municipal, pero siempre tuvo espíritu de teatro independiente. Porque los que hemos trabajado acá siempre, no estamos diciendo, no, mi tarea es tal cosa, no. Yo lo primero que hice en este teatro fue pasarle el lampazo, limpiarlo. Yo este teatro le he pasado el lampazo 1000 veces, he barrido la sala, ¿entendés? Y después nos subíamos a actuar. Por eso digo, yo viví, y eso gracias a Dios, viví dos mundos paralelos, ¿no? El mundo real, que era el de la escuela, jugar a la pelota con los pibes, qué sé yo, y el mundo fantástico que cuando entraba al cine. Para mí el cine era un mundo fantástico. Yo en esa pantalla veía, me imaginaba, y después como vendía golosinas, vendía caramelo, me tenía que ver los finales. Pues vos estabas en la sala esperando con la bandeja que se prendiera la luz para salir a vender los caramelos. O sea, por eso yo tengo un sentido muy fuerte del remate, del final. Yo necesito ver el fin, que el fin sea contundente. Y yo me doy cuenta, claro, esto me ha quedado también de la fijación visual. Y yo ahora que en este oficio también soy un poco contador de historias, que a mí no me gusta mucho la palabra narrador porque da la sensación muy ligada a la literatura, ¿no? Y yo creo que el narrador popular es el tipo, yo me considero un conversador escénico, ¿no? Y muchos me preguntaban a veces, ¿cómo empezaste? Yo digo, no, yo primero fui actor, después empecé a contar, allá por el año 94. Y un día me di cuenta que no. Yo fui contador de historias antes que actor, porque cuando yo era pibe, veía las películas y después se las contaba a mis amigos. ¿Te das cuenta? Entonces por eso tengo una sensación visual. Entonces yo como director de cine frustrado, digo, logré con esto de la narración armar mi propia película. Yo leo un cuento y me armo en imágenes. El teatro tiene esta cosa del aquí y ahora, a diferencia del cine, como decíamos recién, y tiene un agregado más, que es el aplauso. Sí, claro. ¿Qué es el aplauso para vos?
¿Qué significa? Bien. Primero te cuento una anécdota chiquita, ¿Qué ¿no? quieres? Del Tano Vito ahí. Tano Vito venía mucho acá con... Yo lo respeto mucho porque el Tano es un profesional de la hostia. Y ensayaba, ¿viste? Y en un momento tiraba uno, ¿viste? Que trabajaba mucho... A la parte. Claro, a romper la cuarta pared. Y tiraba una y le hacía así, ¿viste? Dice, ¿qué pasa? Acá viene la risa. Dice, y la risa, dice, es un parlamento. Y si vos pisás el parlamento, dice, la Las risa horas. termina y seguimos. Entonces, y después veía la función, sí, la gente se cagaba de risa en el momento justo, tenía un tempo infernal, ¿viste? O sea, que tumba. Y yo creo que también que el aplauso es también es un parlamento, es una forma cuando la gente te dice que estuvo enganchada, que le gustó, que viajó con vos. Yo siempre digo, cuando uno está arriba del escenario es un viaje, pero es un viaje de todos. Hay gente que parece que se masturbara en el escenario. Y el teatro es hacer el amor. Bueno, no es un acto egoísta, es un No acto... es un acto egoísta, es un acto de compartir. Entonces, todos hacemos teatro. Entonces, cuando viene el aplauso, es ese que yo te digo, ese que yo veía en el cine, el TN, el FIN, Luis Sandrini fue uno de los primeros tipos que dio un parlamento dramático mojando una medialuna del café. ¿Eso qué es? ¿Entendés? O que ese tipo haciendo una escena, hay una escena de la película desarrollando un hilito y va tirando texto y va... Y digo, ¿cómo las escuelas argentinas, en la formación del actor argentino, no hay una parte para decir, muchachos, vamos a ver esto es del año 30, año 35, 40, este tipo hacía esto, ¿no? Entonces digo, a mí eso me preocupa, que en la formación del actor argentino, que vayamos perdiendo la identidad. ¿Por qué queremos nuestro teatro? ¿Qué queremos contar? Porque el teatro es testimonio. Fabio decía, ¿cómo habrá nacido esto del teatro, del cine? Dice, yo me imagino que un hombre solo, allá en la prehistoria, está mirando el cielo, las estrellas y ve una estrella fugaz. No se puede quedar con esa imagen solo, tiene que salir a contarla. Y ese es nuestro oficio, dice. Suponete que viene alguien y te dice, mire señor, yo tengo, como esa vieja serie, El túnel del tiempo, Sí. pero lo único que puede hacer usted es viajar para encontrarse con ese joven Hugo Corrias, y que empezaba con sus primeros pasos en esto del teatro, y le puede decir algo, lo que sea, pero solo eso, un consejo, una advertencia. ¿Qué le dirías? Qué pregunta, ¿no? Hay que pegar una vuelta para atrás. Y a mí la primera imagen que se me vino cuando me haces esta pregunta es la cabina del cine de Birmingham. Ahí el trrr de la máquina, el olor a celuloide. Y yo le diría a ese pibe como en Cinema le dice Alfredo a Totó, haga lo que hagas en la vida, amalo como amás esta cabina. Y suponete que ese muchacho, hacemos al revés, viaja en el tiempo y se encuentra con este Hugo Corrias de hoy, conociendo su trayectoria, ¿qué crees que te diría? Con este viejo. Si querés. Sigamos jugando. Sigamos jugando. Qué lindo, Hugo. Gracias, Hugo Corrias. No, gracias a ustedes, che. Muy lindo, gracias. Gracias.